Muy buenas tardes. Contentos de estar con ustedes en un nuevo programa de alto voltaje de los días miércoles de Cadena Radial Costarricense 89.1 Radio, que además se transmite por nuestro canal de YouTube. Eh, Les habla Mimi Prado en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Siempre les recordamos, por favor, dejar un like si les gusta el programa o adherirse a suscribirse a nuestro canal, que eso nos permite llegar a más personas. El programa de hoy son 4 reflexiones geopolíticas vistas desde la semiótica de Trump. Eh, en el programa pasado hablamos y analizamos la cumbre de Alaska entre Putin y Trump e incluso dimos una ligera comparación entre las imágenes que dejaron la cumbre de Alaska y la posterior cumbre o en cumbre entre comillas o reunión de presidentes europeos con el presidente Trump en Washington pocos días después. Em, si la reunión de Alaska nos llenó de claros símbolos muy, pero muy cuidadosos, de que estábamos frente a una reunión entre pares y además que estábamos en una reunión entre gente que se llevaba bien, que había amistad, ya no el rompimiento que había entre Estados Unidos y Rusia. Eso fue tan claro porque todo fue cuidadosamente diseñado y, por supuesto, pactado. El lugar, los participantes y un rito que nunca se había visto antes. Yo por lo menos no lo había visto en Occidente. Los dos aviones llegaron y bajaron los dos presidentes al mismo tiempo es decir, estaban en igualdad de condiciones. Estamos en territorio de Estados Unidos, pero los dos somos primos inter pares. Alfombra roja, saludo cordial, primeras palabras de Putin a Trump: aquí vengo a apoyarte. Eso dicen las personas que leen los labios. Rompen el protocolo, van juntos, en un solo carro, el de Trump, y todavía más aún, Trump le cede la presentación ante la prensa a Putin, el primer lugar. Dijimos en ese momento que esta conferencia fue un win-win, porque Trump sale triunfador, frente a su gente, frente a Occidente, es su regreso, y además frente a los BRICS. O sea, Trump tiene una ganancia enorme, pero Putin, perdón, pero Trump también ganó. Trump logra eliminar el discurso de Epstein por algunos días, algo que le tenía totalmente socavada su base maga, y de rebote logra montar lo que quería en respecto a la guerra de Ucrania, la que sabe que está totalmente perdida. Salirse de una guerra perdida, echarle la culpa de la guerra a Biden. Segundo, pasar del rol de participante de la guerra a ser el conciliador en el tema de la guerra, el pacificador, y además delegar en Europa toda la responsabilidad. Lo de Washington fue totalmente diferente. Es decir, es como otra película. Los presidentes fueron sentados en sillas. Es decir, lo que vimos fue la humillación y el vasallaje de Europa frente al imperio norteamericano. Trump se mantiene en su despacho y en su escritorio, y los presidentes son sentados como alumnos de colegio que van al salón del profesor a recibir el regaño o la multa o lo que éste les quiera dar. Fueron, Tuvieron que esperar para entrar al despacho oval ¿cómo se llama? En el pasillo. Además, los hizo incluso salir de la reunión porque él quería comentar a Putin algunas de las cosas que estaban hablando, y llamó a Putin en ese momento. Y así, estas imágenes solo nos hacen recordar aquellos vasallajes de los reyes de las naciones conquistadas por los imperios, como el Imperio Romano, como
tantos imperios que ha dado el mundo. ¿Y lo que hablaron? Merz insiste de nuevo en el alto al fuego, cuando lo único claro que tuvimos de la cumbre de Alaska fue no alto al fuego y segundo, no sanciones contra Rusia por el momento. Y Merz vuelve a tocar el tema. Cuando Merz lo toca, Meloni levanta y dirige la mirada hacia el cielo. Otro signo de este está metiendo la pata. Zelensky en un discurso de 4 minutos dijo 5 veces gracias, obedeciendo a un mandato de Trump. No buscando al presidente, Trump buscando al presidente de Finlandia que no lo encuentra por ningún lado, aunque lo tiene enfrente. La verdad es que nadie sabía que estaba haciendo el presidente de Finlandia allí. Rutter, una vez más, totalmente obsequioso, y Ursula von der Leyen no se le ocurre nada más que decir inteligente que hay que cuidar los niños de la guerra que Rusia se llevó de la guerra en Ucrania. Es decir, posiblemente queriendo quedar bien con Trump, porque Melanie le dio una carta a Putin hablando sobre los niños, el cuidado de los niños, pero ella se olvida de que hace poco viajó a Israel y no tocó el problema de los niños de Gaza. Y como buenos vasallos, ponen el regalo en la reunión para poder ser recibidos por el emperador. Aceptan comprar las armas, que Europa pague las armas que Estados Unidos le va a vender por cientos de millones de dólares para seguir defendiendo ellos a Ucrania. Resultados, por reacciones de Zelensky contra Rusia saliendo de esta cumbre, diciendo que exige garantías de seguridad de la OTAN y no garantías en ninguno que contemple ninguna de las necesidades rusas. Nos damos cuenta de que no va a resolverse en la mesa de negociaciones esta guerra. Los analistas dicen que se van a resolver en el campo de batalla. Algunos señalan que de 3 a 6 meses capitulará Ucrania. Incluso J.D. Vance lo dijo hace unos días en la prensa. ¿No habrá negociaciones entonces? Y lo triste es que un hackeo al gobierno y a los militares ucranianos nos hizo conocer que los muertos en la batalla, soldados ucranianos, son 1.700.000 soldados ucranianos. Y no estamos contando ni los heridos ni los que quedaron discapacitados. Pero Europa continúa con sus posiciones guerreristas y rusófobas. Y la coalición de los voluntarios, o sea, Inglaterra, Francia y Alemania, siguen insistiendo que mandarán tropas a Ucrania, algo que sabemos que no hará a menos que Estados Unidos intervenga en la guerra. Rusia, por su lado, dice estar abierta a las negociaciones tripartitas si se avanza antes en una agenda concreta, que ya sabemos que Zelensky boicotea todos los días. Es algo interesante. Ushakov, asesor de Putin y 10 años embajador de Estados Unidos en Washington, señaló que en Alaska se habló de esta reunión tripartita, pero apenas se comentó, que no se profundizó. Y más interesante aún, en el primer párrafo del informe que Ushakov hace sobre la reunión de Putin y Wilkov, escribe: estamos dando prioridad a nuestro objetivo fundamental de mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Esto lo escribe el 7 de agosto, objetivo fundamental de Rusia. Y esto para Europa podría significar el final de la OTAN y de su significancia en el orden mundial, el desplazamiento del eje de poder hacia Rusia, Asia y con la disminución de Europa. La obsesiva rusofobia puede esta vez salirle caro, muy caro a Europa. Rusofobia inflamada especialmente por los británicos. Recordad que apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, es decir, terminando, negociando, Churchill lleva parte a Roosevelt y le dice: ¿por qué no lanza 2 bombas nucleares sobre Moscú? Y de una vez por todas resolvemos el problema ruso.
Y para terminar, solo una frase irónica que le oí a Ray McGovern, es un ex agente de la CIA y convertido ahora en analista. Dice él, Estados Unidos venderá armas que comprará Europa, que se las pasará a Ucrania, pero ups, Estados Unidos no tiene esa cantidad de armas, Europa no tiene esa cantidad de plata y Ucrania no tiene soldados para usarlas. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Realmente esa última frase es la más elocuente de todo. Exacto. Iba solamente a hacerte una anotación al tema de los hackeos. En realidad, lo que aparece en el reporte del Estado Mayor de Ucrania que le hackearon son las bajas. Y las bajas se cuentan también Los heridos, heridos, ok. heridos y además también desertores. Ya. Bueno. El 20 de enero de 2025, la guerra de Ucrania llevaba casi 3 años y Rusia estaba ganando. Ucrania estaba demográficamente empequeñecida, socialmente aturdida y económicamente destruida. Mientras tanto, en la Casa Blanca estaba tomando posesión un presidente que había prometido terminar esa guerra en un día. Bueno, nadie pensaba que eso fuera posible. Pero sí se esperaba que el compromiso de terminar la guerra lo obligaría a buscar cómo hacerlo. Por eso era apenas natural que todo el mundo se preguntara en qué medida la llegada de Trump a la presidencia significaría un cambio, el final, por lo menos el desenvolvimiento diferente de la guerra en Ucrania. Por supuesto que sobre la presidencia de Trump también caían desafíos históricos que se nos antoja a nosotros que son mucho más importantes que la misma Ucrania, que Ucrania. Pero todos esos desafíos pasan por la estrecha vereda, empedrada y cuesta arriba, como se ha revelado ser el camino para alcanzar la paz en Ucrania. Entonces, aunque el tiempo que durará esta guerra es una hipótesis abierta, más allá del hecho notorio que la guerra está siendo ganada por Rusia, existen impactos geopolíticos que ya son irreversibles. Por eso yo voy a entrar primero que todo a los cambios, a los virajes, al aceite en venda, el cambio de época que ha significado en muchos aspectos la guerra de Ucrania. Son procesos estratégicos que yo pienso definitivos. Y yo voy a apuntar cuatro. Hay muchos más, por supuesto, pero yo voy a centrarme en los cambios que ha tenido para Estados Unidos, para Europa, para Ucrania y para Rusia. Las inflexiones históricas que esta guerra ha significado. Para Estados Unidos, la guerra de Ucrania marcó un punto crítico de inflexión del declive de su hegemonía mundial. Ya venía, pero la guerra de Ucrania, si eso estaba subterráneo, la guerra de Ucrania la sacó a superficie. Trump llegó a la presidencia en un momento histórico decisivo, momento tan importante como la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, aunque en sentido contrario, porque en la disolución de la Unión Soviética hace 36 años, Estados Unidos estaba entrando en el periodo más apoteósico de su historia, su momento cumbre. El suicidio de la Unión Soviética y el desastre económico, social y geopolítico de Rusia lo habían puesto en la silla del conductor del mundo, en el mismo timón de la historia, como potencia hegemónica absoluta que decidiría el curso del destino humano de ahí en adelante. La incógnita era, por supuesto, ¿qué haría con ese timón y cuánto duraría ese timón en sus manos? Cuando Trump asumió el mando 36 años después, Estados Unidos estaba en las antípodas de su apogeo. Su fase ascendente nunca logró alcanzar un punto de mayor cumbre que la que alcanzó cuando surgió de la Guerra Fría como hegemón unipolar del mundo.
Qué triste, ¿no? Su población no extrajo ningún beneficio real de aquel ascenso geopolítico. Y los inmensos recursos económicos que quedaron en sus manos fueron despilfarrados en guerras innecesarias y peor aún, en ninguna de ellas salió vencedor. ¡Qué imperio, Dios santo! No estaríamos nosotros hablando de Roma si en todas sus guerras hubiera perdido. Trump encontró al país en caída libre. Su agotamiento asomaba por todas partes. Su potencia industrial se había desvanecido, su poderío económico se había transformado en deuda pública. Los intereses de esta deuda consumen más de un tercio de su presupuesto. El entorno social y político estaba en pleno proceso de declive en todos los aspectos de lo que había sido su apoteosis de 1989. Entonces su hegemonía había llegado a un punto irreversible de caducidad. Por eso, detrás de la consigna MAGA, hacer América grande otra vez, se esconde una verdad tan grande como un templo, una profunda aspiración nacional, detener la decadencia, restaurar la fuerza, volver a darle a Estados Unidos una segunda oportunidad en grandeza y ojalá que esa grandeza se traduzca en bienestar para la población. Ese era el signo de los tiempos que esperaba Trump. Un rediseño del mapa geopolítico del mundo para que Estados Unidos pudiera reponerse, para que pudiera librarse en primer lugar de los costos de mantenerse como policía del mundo, para volver a concentrarse en construir una segunda oportunidad de un imperio en declive. Roma tuvo esa oportunidad. La tuvo en Oriente, no la tuvo en Occidente, pero tuvo una segunda oportunidad. No me voy a extender en las posibles estrategias geopolíticas que traía Trump, ni sus iniciativas comerciales, ni sus planes estrambóticos de despeje económico, y mucho menos el desorden irreverente de su caos. Pero, bueno, cualquier agenda que tuviera, que tenga y que va a tener, pasa por la guerra de Ucrania. Cualquier rediseño estratégico de Estados Unidos comienza con un ajuste de cuentas con el fracaso de su política de encercamiento de Rusia que terminó en la guerra de Ucrania. En el fondo, cualquier despegue de Estados Unidos pasa por una reconciliación con Rusia. Una posible segunda oportunidad geopolítica parte de ahí. De ahí el acierto de Trump de haber puesto como meta, como una de las más importantes objetivos de su mandato, detener la guerra de Ucrania. Bueno, realizarlo viene con tantas promesas como amenazas. Ay, Ese giro inverosímil marcó la guerra de Ucrania para los Estados Unidos. ¿Y qué pasó para Europa? ¿Qué marcó la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania señaló el fin de una ilusión. Y yo no voy a decirlo con mis palabras porque me parecieron suficientemente elocuentes las de Mario Draghi. Dijo Mario Draghi: para Europa la guerra de Ucrania significó el fin de una ilusión. La ilusión de ser una Europa que cuenta por sí misma y por sus intereses. Después de Ucrania, esta fantasía ya no existe, dijo Draghi. Dijo: durante años la Unión Europea creyó que su dimensión económica, con 450 millones de consumidores, le confería el poder geopolítico y una voz de influencia en las relaciones internacionales. Este año, palabra de Draghi, se le ha recordado como el año en que esa ilusión se evaporó. qué bu- Hemos tenido, dijo, que resignarnos a aranceles impuestos por nuestro mayor socio comercial y aliado histórico, Estados Unidos. Ese mismo aliado, dijo Mario Draghi, nos ha empujado a aumentar el gasto militar en formas y maneras que no reflejan en absoluto los intereses de Europa. En resumen,
y ahora hablo yo, la guerra de Ucrania marca para Europa y para el mundo que la contempla el fin de sus perspectivas de autonomía estratégica y la confesión pública de su absoluta subordinación a Estados Unidos, incluidos tributos neocoloniales. Sí, sí. 275 bases militares distribuidas en toda Europa, 275 bases militares con decenas de miles de soldados aseguran que eso se cumpla. Eso significó para Europa. Bueno, para Ucrania, lo hemos hablado muchas veces, la guerra ha prácticamente destruido las bases de su desarrollo nacional autónoma. Un porcentaje elevadísimo de su población ha huido. La gente que se fue y que se está yendo se cuenta en decenas de millones de personas. Ah, El recién publicado libro de datos de estadísticas de la CIA muestra a una Ucrania que se está muriendo. La tasa de mortalidad es la más alta del mundo. La tasa de natalidad es la más baja del mundo. Y a eso hay que añadir la pérdida de sostenibilidad habitacional de los entornos urbanos, con la energía eléctrica prácticamente destruida, sin calefacción central en invierno. Las ciudades se vuelven inhabitables por el frío de la población, por la fragilidad infantil frente a la hipotermia, frente al congelamiento, Mimi, de todas las tuberías de agua potable. Primero se congela el agua potable y después cómo calentar el agua. Bueno, eso volverá a las ciudades desoladas por un éxodo imparable. Prácticamente todas las mujeres con niños dejan el país ya que se les permite salir y los hombres huyen por métodos tortuosos. La gente que escapa se ha convertido en un lucrativo negocio para la mafia militar que cobra por el paso o que incluso organiza los transportes de escape. Este puede ser un momento en que podemos hacer un la alto. corrupción total de Ucrania, además. Volvemos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. En el corte estaba Fausto hablando sobre el impacto de la guerra en Ucrania. Ucrania, la gran perdedora de todo. Así es, y no voy a añadirle muchas cosas a lo que vos dijiste sobre las bajas de la guerra. Solo quiero apuntar que ese reporte corresponde con otros cálculos que se han hecho y en particular con una estupidez de la Ursula von der Leyen, que en algún momento dijo, han habido 128.000 muertos ucranianos este año. Y resulta que el hackeo sobre ese año dice prácticamente lo mismo. O sea, después la regañaron y después quitaron el video y todo eso. Pero muestra que sí es muy cierto. Pero bueno, yo quiero añadir que de esos 1.700.000 bajas, 600.000 han Bien. perecido este año. Y estamos hablando aquí de los perecidos, huidos, gravemente heridos. 2000, Y eso, perdón, 600.000. no Esas sigue. cifras revelan una tasa de deserción del 75% que escapan después de haber sido atrapados en la calle. Por cada 40 soldados que se reúnen, semi-entrenan y envían a la batalla, 30 escapan y quedan solo 10. Y esos que llegan presentan un problema casi único en la historia de la guerra. El infarto al miocardio se ha convertido en la segunda causa de muerte después de las heridas de la guerra. Qué ¿Por horror. qué? Porque el promedio de edad de los reclutas es de 45 años. El promedio. O sea que los que están combatiendo son una población de ancianos. Bueno, Mientras no empiecen como Hitler al final enviando a niños, niños más pequeños que el rifle. sí, todavía no han llegado a lograr aprobar una ley que coloque la posibilidad de ir a la guerra a menores, a de 18 años. Bueno, pero yo quisiera hablar ahora de un aspecto del que no se habla, y este es el viraje geopolítico que ha significado la guerra de Ucrania para la sociedad, la cultura y el pensamiento estratégico histórico de Rusia, es decir, para su visión
de sí misma como entidad geopolítica. Esto es importantísimo porque a pesar de que desde 1994 los Estados Unidos impusieron a la OTAN una agenda de envolvimiento agresivo contra Rusia, a pesar que la dirigente a Rusia conocía esa política, a pesar que había advertido que no la toleraría, a pesar de todo eso, mira, la dirección política rusa, la élite intelectual y los estratos dominantes de su economía y de su industria habían desarrollado una enorme afinidad cultural con Europa. Por eso, a pesar de los pesares, no habían perdido del todo las esperanzas, las ambiciones, las visiones de persuadir a Alemania a que estableciera una estrategia económica conjunta con Rusia. Y a Europa que la aceptara y a la OTAN que los recibiera. Bueno, ya con la OTAN y todo eso ya no existía eso ni estaban Pero sí lo hicieron al inicio. viéndolo. Sí, sin duda, pero estoy diciendo que a pesar de todo ese proceso, no habían perdido las esperanzas. Parecía además que lo habían logrado. La economía rusa y la alemana habían logrado formar un binomio funcional único que se había convertido nada menos que en el motor de Europa. Cuando ese motor se arruinó, Europa cayó en depresión. Pero en 2022, Moscú llegó definitivamente a la conclusión de que había fracasado la apuesta de complementariedad económica, política, histórica, es decir, geopolítica entre Rusia y Alemania. Esa apuesta venía de muy lejos. Yo he leído y estudiado sobre esto muchísimo y me podría extender. ¿Desde cuándo viene? De la guerra de Crimea, desde las guerras napoleónicas, en fin, es toda una trayectoria de amistad y colaboración con Alemania. Algún día podremos hablar de eso. Pero bueno, en medio de la Guerra Fría, esa afinidad con Alemania de Rusia había aparecido con la socialdemocracia de Willy Brandt. Se le llamó Ostpolitik y por mucho tiempo funcionó. Y no solo era una visión, llegó más lejos. Por 33 años después de la caída del muro de Berlín, el desarrollo alemán con el complemento ruso se proyectaron como, lo dije, el motor de Europa, basado en esa complementariedad estratégica. Y cuando esa expectativa se reveló falsa, salió a luz, Mimi, que haberse atenido a ella le había producido a Rusia un enorme daño a su desarrollo industrial. Con la guerra de Ucrania y con la actitud belicista actual de la dirigencia europea, Moscú se dio cuenta de que para la élite política europea tiene más fuerza su subordinación política a Estados Unidos que su propia soberanía estatal. Las consecuencias de esta crucial toma de conciencia son muy significativas. Y de ahí se deriva el divorcio geoeconómico de Rusia con Alemania y el divorcio más doloroso geocultural de Rusia con Occidente. Ahí comenzó Rusia un giro geopolítico hacia Asia. Ese giro positivo, constructivo hacia Asia, abierto al mundo, tiene mucha mayor eficiencia que el giro agresivo de Estados Unidos hacia Asia. El pivot to Asia lo está haciendo Rusia, pero de una forma diferente. El giro de Estados Unidos tiene a China como blanco militar. El giro ruso, en cambio, es abierto a la construcción de un nuevo orden mundial y no tiene emparejadas ambiciones de dominación. Dmitry Medvedev llegó a definir a la Unión Europea como un organismo hostil a Rusia. En realidad, la hostilidad de la Unión Europea con Rusia siempre fue evidente, pero las élites políticas rusas, Putin incluido, vivían en negación.
Creía que el motivo de la hostilidad europea era Lógico. la presión estadounidense, y que una vez libre de dicha presión, Europa abrazaría un futuro compartido de complementariedad con Rusia. La guerra de Ucrania obligó a abrir los ojos a la clase política. Yo creo que la ingenuidad de Putin al aceptar los acuerdos de Minsk con respaldo y garantía de Alemania y Francia se había debido a esa falsa expectativa. Putin creía en ellos. Recordemos, es más, te voy a decir, cuando, cuando Alemania se opuso a la guerra de Irak, Putin leyó cierto nivel de autonomía estratégica. Y debemos recordar que la fase formativa del mismo Putin se había producido nada menos que en Alemania, donde se formaron sus primeros criterios políticos vinculados a la socialdemocracia, que él mismo había ayudado a infiltrar como funcionario de la KGB en Alemania. Recordemos que la secretaria personal de Willy Brandt era agente de la KGB y que el consejero principal de Willy Brandt era gente de la KGB. Bueno, eso explica muchas cosas. Fue muy competente Putin en Alemania. Él es muy competente. Me impresionó oír a Mearsheimer hablar de Putin como hábil, inteligente, sofisticado y que defiende a su país. Así lo describió, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros vemos cómo esa ligazón con Europa era tremenda y es todo un proceso para el propio Putin que comenzó realmente a profundizarse y se puede decir que Putin, aún con dolor, se había preparado a enfrentar, porque desde que propuso la formación de los BRICS, estaba Claro. previéndolo. Ahora se vive una forma de duelo cultural en el que la misma clase empresarial rusia se lamenta de reconocer que es imposible volver a las estructuras elitistas occidentales. Los intelectuales están en proceso penoso de darse cuenta de que el paladar cultural occidental los considera tóxicos. Es un camino duro. Paladar, es decir, un paladar que ellos desarrollaron y se sintieron parte de él y se formaron en eso. Pero bueno, tenés toda la razón. Pero para Rusia ya se vislumbran las ventajas de alejarse de la civilización occidental. Los empresarios ya invierten más en Rusia. Las ganancias económicas de las empresas ya no se depositan en Occidente. Rusia ha creado su propio sistema de pago. Los frutos de su nueva autonomía económica se comienzan a cosechar. El nivel de servicios digitales ha superado al europeo. El bienestar ciudadano, el orgullo nacional, la cohesión social, el nivel de empleo de la juventud, todo eso ha superado al Me voy europeo. a algo mucho más frívolo, el mercado, el comercio, la moda, la elegancia, el diseño de las calles. Oír a Tucker Carlson decir, bueno, esto está mucho mejor que Nueva York y que casi todas nuestras ciudades, ¿verdad? La estética de su población, o sea, desarrollaron su propia moda, su propio... Es increíble, es increíble. Se dan cuenta de que estaban dependiendo de algo que no necesitaban depender. Cuando uno descubre eso es tremendo, ¿verdad? La sustitución de las importaciones es una realidad. El sector agroalimentario es estable. La industria ligera está produciendo con mayor competitividad que la europea y que la norteamericana. ¿Por qué? Porque los salarios bajos están en Rusia. No tienen que mandar sus fábricas a ningún Y lado. reinventaron todas las necesidades occidentales de la población, hasta McDonald's. Quiero decir, reinventaron todo al estilo ruso. Y con... Con mejor calidad de hamburguesas, me han dicho. Sí, exactamente. Es- Está en debate nacional llevar la educación rusa al mejor nivel del mundo.
y para ello ha comenzado un proceso administrativo de equiparar los ingresos de la docencia con los mejores ingresos salariales del país, algo que solo naciones asiáticas hacen, como Japón. La élite intelectual está en proceso de invertir en investigación, medicina y educación propia para no dispersar en el extranjero los recursos humanos, los recursos monetarios, los capitales. Se está promoviendo el respeto por la libertad de investigación, el fin de la presión política sobre la clase intelectual. Ese es el giro copernicano que ha producido la guerra de Ucrania en Rusia. Todo un renacimiento nacional. Es increíble, ¿verdad? Y los Trump, científicos regresando. Lo mismo fenómeno que pasa con China. Los científicos rusos, los intelectuales rusos de universidades occidentales regresando a la madre Rusia. así es. Trump es de los pocos políticos occidentales que entiende esto y quiere una segunda oportunidad para Estados Unidos en el acuerdos y reconciliación con Rusia, sin Europa, sin Europa. Y ese es el terrible. Por eso quieren que siga la guerra. Porque si la guerra se detiene, el pacto, la alianza de Estados Unidos con Rusia es posible sin ellos. Y la OTAN desaparece. ¿O no? O ¿O no? otro marco de regulación con características diferentes, pero Sí, 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 sí. Lo tal como la fundamental es que, conocíamos, no. sí, el tema es que Trump arrancó con buen paso. Abrió comunicaciones con Putin y Putin con enorme sabiduría no se negó a ninguna de sus iniciativas, por lo menos no le dijo que no, tampoco le decía que sí, o le decía que sí, pero tal vez, pero bueno, a pesar de decenas de intentos, todas sus iniciativas no pudieron parar la guerra. Su primera estrategia fue, ya lo hemos dicho, detenerla de una forma mecánica. Punto. Se acaba. Desde hoy no se dispara. Eso sería una gran victoria, un alto al fuego. Y después ya veremos lo que pasa. Y lo dije, recordar la primera vez que se le propuso a Putin y nosotros estábamos detrás de todas las noticias a ver qué había respondido Putin. No dijo que no, dijo, bueno, esta es una cosa que necesitaría ver quién hace las inspecciones. O sea, no dijo que no. Y la guerra siguió. Y el avance ruso siguió. Y ni siquiera los súbditos europeos de Estados Unidos logró Trump que asumieran una actitud más conciliadora. Todo lo contrario. Rusia ganaba la guerra, conquistaba terreno, despedazaba el ejército de Ucrania. Hace 20 minutos, el responsable de comunicación de la zona de Dnipropetrovsk acaba de comunicar que sí, que el ejército ruso ya está en el centro de la ciudad y que están combatiendo. Lo leí mientras en el Corte, corte, digamos en el el corte. corte. Europa y Estados Unidos están agotados de suplir armas. Alemania y Francia tienen ya 3 años y ahora entró también Inglaterra en recesión. La debacle se apoderó de las formaciones políticas y en cambio Rusia logró superar las sanciones, crece económicamente, mejora el bienestar ciudadano. Bueno, Y y todavía, hay unidad alrededor del gobierno y de los líderes. Claro que hay elementos de Rusia que quisieran desaparecer Ucrania y darle un castigo a Europa, pero bueno, la mayoría de la fuerza entera del país, el 80%, está con la línea de Putin. la mayoría del país, pero la inmensa mayoría, sigue considerando a Ucrania un país hermano. Exactamente. Estamos hablando de cerca del 86% en la última encuesta. Pero bueno, con relación a los avances rusos, el escenario de la guerra de Ucrania le permitió a Rusia demostrar superioridad militar de innovación industrial y tecnológica bélica. Y eso
es un auténtico shock para la industria bélica norteamericana, para la clase política norteamericana que le está diciendo al complejo militar industrial, ustedes nos han estado estafando. Bueno, ¿a cuenta de qué iba a detener su avance y aceptar un alto al fuego Putin? Eso solo podría beneficiar a los oponentes, ofrecerles un respiro, darles un espacio para volver a armarse y contraatacar. Aceptar un alto al fuego habría sido para Rusia un solemne disparate. Bueno, te estaba diciendo que están cayendo los últimos baluartes defensivos de Ucrania. Y entonces, en pleno proceso de desaliento de Trump, porque sus intentos de persuadir a Putin de detener la guerra habían fracasado, los halcones neoliberales aprovecharon eso para acorralarlo y que hicieran un último intento extremo contra Rusia, poniendo aranceles a todos los países que siguieran haciendo negocios con Rusia. Lo hizo, pero eso no detuvo la guerra, más bien aceleró la profundización de lazos económicos y militares entre India y China y entre O sea, India lo y Rusia. pusieron Rusia a los brazos de China, ¿verdad? Y ahora India a los brazos de China, ¿verdad? Porque las relaciones no eran maravillosas antes de la necesidad de la unidad, Sí, ¿verdad? eran buenas Pero relaciones, pero tenían las contradicciones fronterizas en las de que toda la vida. ambos habían acordado que a sus mutuas tropas no les dieran materiales bélicos demasiado fuertes, entonces se disparaban con fusiles. Pero bueno, Trump se encontró cometiendo el error estratégico peor que el que le había reprochado a Biden de entregar a Rusia en manos de China. Con las sanciones secundarias contra India había logrado la amistad profunda entre India y China. Eso era económicamente torpe, comercialmente desacertado y geoestratégicamente insensato. En fin, Suicida, suicida. en todo caso insólitamente estúpido. Estúpido, perdón. Y añadirle a eso de las sanciones, había tratado como súbdito a Modi en su visita a Washington, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque consideró que Modi no era Putin y él podía tratarlo como a los europeos, ¿verdad? Así es, y entonces Trump, Mal. por lo menos en su último disparate, entendió que debía salir de él. Tenía que revertir los aranceles, no sabía cómo hacerlo, lo explicamos la vez pasada, y necesitaba un acontecimiento grandioso que le diera el pretexto de dar la marcha atrás. Ese acontecimiento es un fenómeno escénico semiótico. Dice más la puesta en escena que lo que ocurre realmente. Es Mimi como si fuera cine mudo. Aunque no hubieran hablado nada, habrían dicho más. Entendimos, todos entendimos. Sí, de eso se trataba. Eso fue la reunión de Putin y Trump en Anchorage y eso fue la reunión de Trump Y y Zelensky presidente y la y- OTAN, y la Unión su Europea. corte de padrino en Washington. Las reuniones en Alaska y en Washington marcaron además un punto de inflexión en la estrategia de Trump para detener la guerra de Ucrania. Entendió que no podía detenerla y que seguir poniendo plazos que no se cumplen y sanciones Que no sirven, era que perjudicial perjudican. era perjudicial a los intereses de Estados Unidos. Perjudican más que a Rusia. Y además entendió que reclamar un alto al fuego es absolutamente irracional para quien va ganando la guerra. Bueno, el New York Times resumió en 3 puntos todos los resultados de las dos reuniones. Dijo, uno, no se habló de sanciones contra quienes compren petróleo ruso. Dos, desaparecieron los ultimátums. Y tres, se eliminó la exigencia de un alto al fuego. Eso es. Y Trump, New York Times, Trump lo va a repetir cada vez. No más alto al fuego.
Se tendrá que negociar en medio de la guerra. Y Que lo desde el hemos aspecto, hecho muchas veces y con mucho éxito, dijo Trump. así es, así es. Bueno, no ha habido ninguna guerra que se detenga antes de la negociación. Bueno, desde el aspecto aparentemente más trivial, pero al mismo tiempo de profundidad semiótica, están todas las lecturas que se pueden hacer de los mensajes de los gestos, Sí, deliberadamente expresados en las formas, en los gestos, en el escenario de los encuentros de Alaska y de Washington. Abundó ese lenguaje semiótico contrastado entre Washington y Alaska, dependiendo a quién se dirigiera. Y expresaba, en unos casos, respeto, en el otro caso, desprecio. En un caso, esmero, en el otro, descortesía. En un caso, igualdad, en el otro, subordinación. En fin, en la cumbre de Alaska, vos lo expresaste muy bien. Trump organizó, actuó y ejecutó frente a Putin una meticulosa significación que comenzó con gestos expresivos de aplauso a la llegada de Putin. Y bueno, el resto de los significados de ambas reuniones los expresaste vos. Y aunque yo tenía pensado hablar un poco más, se nos acabó el tiempo. muy bien. Nos encontramos con todos ustedes, ojalá que así sea, la próxima semana, el próximo miércoles. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y a vos, Fausto. Gracias, Mimi.